Qué gusto es, hermanos, saludarles este hermoso día. Gracias a Dios por su presencia y gracias a Dios por la vida y las bendiciones que Dios nos otorga. Nosotros servimos a un gran Dios, un Dios que desea solo lo mejor para ti y para mí. Y espero que hoy estén disfrutando sus más ricas y hermosas bendiciones en su vida, ministerio y familia. Muchas gracias por sus oraciones, su apoyo para el Seminario Bíblico Bautista. Es a causa de ustedes y el amor que ustedes tienen por la obra de Dios que nosotros podemos preparar obreros para la mies del Señor. Gracias por su participación en preparar los obreros de Dios para su obra. Ya en la semana próxima se comienzan el campamento de jóvenes. Si tiene jóvenes, ojalá que ya registre, ya que los únicos que serán admitidos serán los que preinscriben. Entonces puede comunicarse con el hermano Sergio de Lira, nuestro subdirector, o el hermano Juan Bautista, presidente de los jóvenes de la UPBN. Y entonces estará grato para ellos inscribir y registrar a sus jóvenes. Esperamos que Dios toque las vidas de ellos durante esta semana. Una semana cuando estén aparte del mundo, en la presencia de Dios, saturándose con la palabra de Dios. Va a ser una bendición para su iglesia y seguramente una bendición para los jóvenes que asisten. También recuerden a nuestra apertura en septiembre, el 6 de septiembre. Ya tenemos varios. Estamos orando que Dios nos mande un buen grupo de jóvenes, jóvenes y también matrimonios que se inscriben para prepararse para el ministerio de Dios en el Seminario Bíblico Bautista. Ya pueden encontrar la información en nuestra página de web en sbbmante.com. Allí encuentra bajo recursos toda la información y formas que necesita llenar y enviar y la manera para enviarlos por medio de nuestra página de internet. Ahora queremos, por favor, hermanos, que abran sus Biblias al libro de Primera a los Corintios y ya queremos continuar el estudio sobre la doctrina que tenemos en los artículos de fe que están de acuerdo con la palabra de Dios. Decimos los artículos de fe y las Sagradas Escrituras porque los artículos de fe no dice todo que hay en la Biblia acerca de cualquier de los artículos de fe que nosotros estamos examinando. Hoy queremos continuar el estudio de los artículos de fe en cuanto a las ordenanzas. La semana pasada estudiamos la ordenanza de bautismo, tanto el bautismo como la cena del Señor. Son ordenanzas entregadas por Cristo personalmente a su iglesia que Él estableció aquí en la tierra. Entonces, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, encontramos nuestro texto de hoy. Y cuando viene a la cena del Señor, a veces se refiere a la cena del Señor como la comunión, y de hecho es precisamente lo que estamos haciendo. En la cena del Señor estamos teniendo comunión con Cristo, con Dios, mediante el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y claro, con los hermanos reunidos en la iglesia. Se refiere entonces como la comunión a veces, porque a eso se refiere, comunión con el Señor y con los hermanos. Hay 4 relatos encontrados en la palabra de Dios que habla de la cena del Señor. 3 veces encontramos la institución de la cena por el Señor Jesús durante una importante fiesta de los judíos, la Pascua. Durante esta fiesta, entonces, Él establece e instituye la cena del Señor. Lo encontramos en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, y ahora el relato de Pablo en 1 Corintios capítulo 11, a quien Cristo
en un momento especial le reveló a él la cena del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:23 en adelante, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Noten que él recibió la enseñanza y la doctrina directamente del Señor, igual como los 11 apóstoles que se quedaron después del suicidio de Judas Iscariote. Entonces Pablo se considera un apóstol, y uno de los requisitos para ser apóstol es que tiene que haber recibido la enseñanza directamente del Señor, no mediante un profeta, etcétera, sino mediante directamente del Señor. Entonces él dice, él recibió esta enseñanza de la cena del Señor. Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, esta es la enseñanza que Él recibió, y esos son los únicos 4 relatos de la cena de la boca del Señor que tenemos en las Sagradas Escrituras. Tenemos referencias y menciones en otras partes de la Escritura, pero esos son directamente a los apóstoles y al apóstol Pablo por el Señor Jesucristo. Hay muchas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios acerca de la cena del Señor, y a esto queremos casi limitarnos, pero también es esencial que nosotros vemos como otros ven y su enseñanza sea acerca de la cena del Señor, porque algunos no enseñan la verdad acerca de la cena del Señor y ha tenido mucha influencia entre los cristianos y también entre nuestras iglesias bautistas, hasta que algunos han errado un poco en cuanto a la cena del Señor. No de lo más básico, pero en cuanto a algunas cosas que Cristo dice que deben existir en su observancia o celebración. Una de las cosas que queremos notar primero acerca de la cena del Señor es la seriedad acerca de la cena del Señor. Dice la palabra de Dios que Él dijo aquí en las Sagradas Escrituras, en el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Aquí notamos la seriedad y también en el relato que Pablo da. Esta cena es dada por el mismo Señor. ¿Cómo debemos observarlo? ¿Y para qué debemos observarlo? Viene directamente del Señor. Y también notamos que Pablo reprende la iglesia en Corinto, aquí en los versículos del 17 al 22, por causa de no celebrar es decir, celebrar la cena del Señor o observar la cena del Señor como las escrituras enseñan, y él está al punto de corregirles sobre la manera que ellos lo hacían mal. Él dice que ellos tienen 2 cargos en contra de la iglesia. Primero, que ellos congregaban en la cena del Señor para lo peor, no para lo mejor. Eso se encuentra en los versículos 17 al 19. Y luego los versículos del 20 al 22, él tiene cargo contra la iglesia que en la celebración de la cena del Señor, cuando congregaban para celebrarla, ellos menospreciaban
la iglesia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la Biblia dice en el versículo 17 que ellos congregaban para lo peor, no para lo mejor. No estaban buscando lo mejor, estaban buscándolo como eran. Pues ahí podemos decir a lo largo de lo normal, según la aceptación de la iglesia y de la cultura. Y luego él dice, cuando ustedes se reúnen como iglesia, hay entre ustedes divisiones. Esto se encuentra en el versículo 18. También circulaban rumores que habían llegado a Pablo. En parte lo creo, él dice en el versículo 18. Ellos estaban dando su opinión acerca de la cena, diciendo cómo se debe hacer, quién se puede hacerlo, etcétera, sin tomar en cuenta las instrucciones directas del Señor. Si lo que pensamos, lo que ideamos, lo que interpretamos está de acuerdo con lo que Cristo nos enseña y revela, no hay nada más. Pero esta iglesia había ido más allá de ella. Y también no eran aprobados, según el versículo 19. No eran aprobados porque congregaban para lo peor y no para lo mejor. Esto me enseña que a lo mejor estaban permitiendo a unos que no habían cumplido con los mandamientos de Dios necesarios para celebrar la cena del Señor, participar. Por lo menos tres de ellos, salvación por fe en Cristo, bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en membresía en su iglesia. No sé cuál de estos tres, o si los tres no admitían, pero no eran aprobados a algunos que participaban en la cena del Señor. Y luego dice que ellos menospreciaban, tratando la cena del Señor como cualquier alimentación, cualquier fiesta, cualquier cena que ellos se preparaban. Porque él dice en el versículo 20, pues cuando os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Ustedes no se reúnen para comer la cena del Señor. Ustedes como primero tener una fiesta, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Uno tiene de más y otro no tiene suficiente. Aparentemente ellos tenían la costumbre de que traían su propio pan, sus propias bebidas para tomar y celebrar la cena del Señor. Por eso decía, algunos estaban saciados o embriagados y otros tenían hambre, pero ustedes ya tienen más que suficiente. Y además por hacer esto, él dice, os habéis avergonzado la iglesia de Dios. Menospreciado la iglesia de Dios, porque avergonzaban a los hermanos que estaban participando sin practicar la cena del Señor en la manera correcta. Entonces es serio que nosotros celebremos la cena del Señor en la forma y la manera correcta que Cristo nos enseña. La iglesia puede tener sus dogmas y sus credos diciendo así se celebra, pero lo que ponen en escrito en esas cosas deben estar de acuerdo y no pasar la raya de la enseñanza ni disminuir de la enseñanza del Señor Jesús. También notamos el significado de la cena del Señor. ¿Qué significa la cena del Señor? Hay varios puntos de vista que hacen de la cena del Señor un sacramento. Ahora, hay diferencia entre sacramento y ordenanza. Ordenanza es hecha para otro motivo, para conmemorar lo que está de que se trata la ordenanza. Un sacramento, según la enseñanza, y esto no es enseñado en ningún lugar en la palabra de Dios. No hay ningún mandamiento, ninguna ordenanza, ningún símbolo
aún tampoco en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que puede impartar una bendición. Entonces, ellos dicen que imparten bendiciones. La Iglesia Católica tiene la interpretación de la Cena del Señor que cuando se celebra, se convierte los mismos elementos, el pan y el vino, en la mismo cuerpo y sangre de Cristo Jesús, el cual que ellos llaman transubstanciación, es decir, se transforman los elementos en la misma sangre y el mismo cuerpo, el pan, en el cuerpo de Jesús. Los luteranos, a la otra medida, no aceptan esto. Luteranos son protestantes. Entonces, y hay otros que son protestantes que no se adhieren a ninguno de esos dos puntos de vista. Para ellos han modificado transubstanciación a consubstanciación. Con, que dice al lado, acompañando la substancia. Y esto enseña que aunque los elementos no se cambian a la misma sangre y cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en su esencia en los elementos. Cualquier que celebra está diciendo que Cristo está siendo sacrificado otra vez. Está derramando su sangre otra vez en su esencia o en su misma sustancia que es la sangre o cuerpo de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que la sangre de toros y de cabritos y de estos animales no pueden limpiarnos del pecado. Cristo mismo fue ofrecido una sola vez en su propio cuerpo con su propia sangre derramada por la remisión de nuestros pecados. Y la Biblia dice en Hebreos 9 y también Hebreos 10, jamás para ser ofrecido una vez. Él entró una sola vez en el lugar santísimo para hacer el sacrificio. Y cuando Él subió al cielo, entonces creemos que Él completó todo esto en el mismo templo, no aquí en la tierra, en una manera simbólica. Entonces, Él murió literalmente por nuestros pecados. La otra punto de vista en cuanto a que esta ordenanza es lo que nosotros nos adherimos. No estamos de acuerdo con los católicos ni los luteranos y protestantes que dicen es transubstanciación o es consubstanciación, porque estamos en ese sentido sacrificando a Cristo otra vez. Nosotros creemos según la palabra de Dios. Cristo lo menciona en Mateo 26 al 29, Marcos 14, 22 al 25, Lucas 22, 17 al 20, y ahora en nuestro texto, en el versículo 24 y 25, lo menciona otra vez, que es una memorial. Dice, habiendo dado gracias, el versículo 24 lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora él dice, hacer esto, ¿hacer qué? La celebración, la observancia de la cena en memoria de mí. Y luego el versículo 25, asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto, que tomar la sangre, celebrar la cena, observar la cena, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces el significado de la cena del Señor no es para impartir una bendición, sea la bendición de salvación, la bendición de perdón, la bendición de cualquier cosa. La cena del Señor es solamente para celebrar y observar y traer a la memoria el cuerpo en que Cristo fue crucificado por nosotros, cargando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y luego tomando el jugo de la vid, entonces para
recordar, conmemorar que Él derramó su sangre en remisión por nuestros pecados. Ahora, luego, ¿qué es lo que se necesita para observar la cena del Señor? Claro, necesitamos los elementos, no está aquí en la gráfica, pero podríamos haberlo puesto, lo puse después, pero los elementos son muy sencillos. Cristo lo menciona en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo aquí en 1 Corintios 11. Pan que representa su cuerpo. Pan leudada, no, sin levadura, pan no leudada. Y luego jugo de la uva o fruto de la vid. Cristo nunca se refiere a la bebida, al jugo o lo que muchos dicen que es vino, como vino. Se refirió a él en Mateo, Marcos, Lucas y Juan como jugo de la vid. La Biblia dice el vino es escarnecedor. La bebida fuerte es escarnecedor. Y quien quiera que es engañado, tomándolo, no es sabio. Nuestro Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cómo es que Él va a desobedecer su propio mandamiento y tomar el vino podrido, el vino, el jugo de la vid podrido, fermentado, que ya está al punto de echarse a perder y usarlo para recordar? Cristo era puro, no leudado. Entonces, Él nos dice, los elementos deben ser pan sin levadura, representando que Él es puro sin pecado, y el jugo fruto de la vid, que no trae ninguna sustancia dentro, que echa a perder el jugo que tiene allí, no trae fermentación. Entonces, pero además de esto, hay 3 requisitos que cada uno necesita cumplir. Versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. En Hechos capítulo 2, 41, 42, notamos 3 cosas acerca de la iglesia. Los que recibieron su palabra, o es decir, fueron regenerados por escuchar la palabra y aceptarla, aceptar a Cristo de quien hablaba la palabra. Entonces luego la Biblia dice, estos que fueron 3,000 fueron bautizados en este mismo lugar y luego fueron añadidos ¿a qué? Versículo 42 y 45 creo es, no me acuerdo si es 45 o 47, es uno de estos versículos, pero los dos en el último mención de esto dice que fueron añadidos a la iglesia al ser bautizados. Entonces, 3 requisitos que necesita cumplir para participar en la cena. Primero, el candidato que va a tomar la Santa Cena, primero debe haber sido salvo. Y si ha sido salvo, no importa que tenga 7 años, 8 años, o 70, 80, cualquier, debe cumplir con los mandamientos de Dios. Si ha sido bautizado, ha sido salvo y bautizado, y luego se ha hecho miembro de la iglesia, entonces estos son los que deben tomar la cena. Entonces nosotros creemos que deben ser miembros de la iglesia local. Había solamente una iglesia en aquel entonces en donde fueron bautizados. Los apóstoles eran ministros, ellos bautizaron a los 3,000 y ellos llegaron a ser miembros de la iglesia en Jerusalén a consecuencia. Claro, el bautismo fue por sumersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero notamos una cuarta cosa acerca de la cena del Señor. Hay diferentes posiciones. Ahora, en la palabra de Dios encontramos solamente una de estas sugeridas. Y pues ya en práctica.
en cada instancia, cuando celebraba la cena del Señor, en cada instancia que encontramos la enseñanza completa de la institución de la cena del Señor, la iglesia estaba reunida. Entonces, pero hay todavía tres diferentes posiciones en cuanto a cómo se puede celebrar la cena del Señor. Uno se llama la comunión abierta. Eso se encuentra mayormente entre los protestantes y es la observancia o la celebración de la cena sin restricciones. No necesita ser salvo, no necesita ser bautizado, no se necesita tener una vida santa, no necesita estar de acuerdo, no necesita ser miembro de la iglesia. Es observancia sin ninguna regla, ninguna restricción. Raramente se encuentra esta en una denominación mayor, pero de vez en cuando sí, porque algunos no celebran y consecuentemente algunos también la celebran en una forma abierta. Pero la mayoría de las denominaciones mayores no aceptan comunión abierta. La otra es por los protestantes, es la comunión cerca. Trae los requisitos de la salvación por gracia, el bautismo por cualquier modo, sea rociamiento, bautizado por atrás, bautizado únicamente en el nombre de Cristo, y también el requisito de una vida digna del Señor. No que uno sea digno del Señor, para que lleve una vida que refleja a Cristo en su vida. Es la comunión cerca por las denominaciones principales. Y luego la comunión cerrada incluye los requisitos de la cerca y añade un cuarto que es membresía en la iglesia local. Y entonces, pero nosotros como bautistas independientes, fundamentales, no aceptamos esta interpretación. Entre los bautistas fundamentales e independientes, estas tres posiciones que ellos definieron en el mundo religioso por las denominaciones, la abierta, cerca y cerrada, las definimos según lo que la Biblia enseña. Primero, abierta no es uno que nosotros aceptamos, pero entre bautistas normalmente observan la cena interdenominacional. Solamente necesita haber sido bautizado por medio de inmersión o sumersión y ya entonces ser miembro de una iglesia bautista o una iglesia que cree esto. Pero nosotros no celebramos la cena del Señor interdenominacionalmente, solamente entre los bautistas. Pero luego la cerca es su observancia entre cristianos de la misma denominación bautista. Esa es la mayor entre los bautistas, aún entre lo que su servidor ha observado entre bautistas fundamentales, también de la misma denominación bautista. Pero lo que encontramos en la palabra de Dios es la observancia cerrada, porque en cada ocasión de la cena del Señor, en su institución, en su celebración, encontramos la iglesia presente, la iglesia local. Su observancia es limitada a miembros de la misma iglesia particular que está administrando la cena del Señor. Entonces, esas son las posiciones abierta, cerca, cerrada. Nosotros enseñamos la posición cerrada, pero solamente para los miembros de aquella iglesia, pero deben haber sido salvos por gracia y fe en Cristo, bautizados por inmersión, sumersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego hechos miembros de la misma iglesia. Así, sería la enseñanza cerrada según los bautistas fundamentales. ¿Cuál es el diseño de la cena del Señor? Él dice en el versículo 25, la última parte: hacer esto
todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Negativamente no es para impartirnos la vida eterna, ni la salvación, ni ninguna otra gracia. No hay más gracia en la cena del Señor o en bautismo que hay en cualquier otro mandamiento de Cristo. Y la Biblia dice, porque por fe sois salvos por medio de porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y fíjense, no por obras. Y Pablo dice en Tito 3:5, no por obras de justicia que hubiéramos hecho. No por obras para que nadie se gloríe, aunque cumpliendo el mandamiento de bautismo, el mandamiento de observar la cena del Señor, es bueno y justo delante de Dios, no nos da la vida eterna. No hay ninguna gracia incluida. No eres mejor cristiano, no eres más poderoso cristiano, que lo hagas o no lo hagas en este sentido. Positivamente fue diseñada solamente para conmemorar el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Igual como el bautismo fue diseñado para conmemorar su muerte, sepultura y resurrección. Entonces la cena del Señor conmemora su cuerpo siendo entregado, hecho pecado por nosotros, y su sangre siendo derramada para la remisión de nuestros pecados. Pero también notamos su diseño es un diseño de continuidad. Bautismo solamente se observa una vez, porque solamente podemos ser salvos una sola vez. Y una vez que somos salvos, ya tenemos vida, pero más que vida, tenemos vida eterna. Y cuando termina, nunca. Y nadie nos puede quitar de la mano de Dios, según la palabra de Dios. Nos ha dado vida eterna y Él nos guarda por el mismo poder. Filipenses, primero de Pedro 1:5, el mismo poder que nos salva es el poder de Dios que nos guarda. Entonces, la continuidad es indicada por las dos veces que dice, todas las veces que lo hacéis, hacedlo. Entonces, en cuanto a esto, eso nos lleva a la última pregunta. ¿Cuál es la frecuencia? ¿O cuántas veces al mes? ¿Cuántas veces al año? ¿Cuántas veces debe la iglesia reunir la iglesia y celebrar la cena del Señor? Hay indicaciones bíblicas, aunque no hay ninguna regla definida en la Escritura para la frecuencia de su observancia. En cuanto a la palabra de Dios, es sugerido que la iglesia en Jerusalén celebraba la cena del Señor cada día. Por la tradición, no la enseñanza, yo no lo veo en Hechos capítulo 2, la tradición, la frase, el partimiento de pan, piensen que tiene referencia a la cena del Señor en el versículo 22. Y también el versículo 42 y 45 dicen que se refiere al partimiento de pan. Yo, por lo personal, en lo que leo, deduzco que versículo 42 habla de la cena, pero era la práctica de ellos, no era un mandamiento. Y entonces, cada vez que ellos se reunían, parece que la tomaban, pero no hay nada que dice que lo hacían así. Y el versículo 45 habla del partimiento, teniendo todas las cosas en común, repartiendo entre sí mismo su alimento, porque era la única forma que muchos podrían comer. También en Troas, Hechos 20, versículo 7, está sugerido que lo tomaban cada una vez la semana. Estamos seguros que se reunían más de una vez, pero solamente la tomaban una vez la semana. En Corinto parece que la celebraban periódicamente.
No dice acá, él dice, cuando vosotros os reunís para tomar la cena del Señor periódicamente. Parece, sin embargo, por el silencio de la Escritura sobre su frecuencia, que ese es un asunto de cada iglesia, cómo y cuándo debe llevar a cabo la observancia de la cena del Señor. Algunos de nuestras iglesias la celebran una vez al año, algunos una vez al mes, algunos una vez cada 3 meses. Es cosa de cada iglesia, y cada miembro de esta iglesia, cuando la celebra, debe participar de ello. Uno dice, pero yo no me siento digno de tomar la cena del Señor. Dios ha hecho una manera no para que seas digno, pero para que lo hagas en una forma digna. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Así no hay ninguna excusa si uno ha sido salvo y bautizado y es miembro de esa iglesia, que le prohíba que tome de la cena del Señor. Si se observa demasiado frecuente, sin embargo, existe el peligro de hacer su observancia común y sin sentido. Yo recuerdo cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, yo no lo sabía, pero cuando venía el capellán, él administraba la cena del Señor cada vez que venía, que era una vez cada 3 o 4 meses. Pero en las bases ellos lo hacían cada semana, cada vez que tenían cultos. Pero si se observa demasiado frecuente, este peligro de hacer su observancia común y sin sentido prevalente. En la otra mano, no debemos quitar su importancia por observarla demasiado infrecuente. En conclusión, parece quizás nuestros antepasados enfatizaron demasiado las ordenanzas, pero la tendencia hoy día no es enfatizarlas demasiado, es tomarlas demasiado a la ligera. Estas ordenanzas, sea bautismo o en la cena del Señor, demuestran el corazón del Evangelio, el corazón de la verdad del Evangelio, el corazón de Dios, y deben tener un lugar solemne, importante y serio en el culto de la iglesia. Y cuando se observa, debemos hacer planes para hacerlo, tener todo listo y hacer todo en una manera digna y sin confusión. Pero si nunca has conocido a Cristo, bautismo no te salvará, ni observar la cena del Señor. Solamente Cristo te puede salvar. Él es el único mediador, el único Dios, el único nombre dado a los hombres que podemos ser salvos. Él vino a este mundo porque Él te amó y te ama. Y Él vino y tomó tu lugar en la cruz, porque en la cruz de Calvario, en el cuerpo de Cristo, fueron cargados todos los pecados que tú y yo y toda la humanidad ha hecho desde el principio de la creación hasta el fin, cuando entremos en la gloria. Y entonces Él hizo esto por ti y por mí. Y entonces la Biblia dice, a los que vinieron, Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere hacerte su hijo hoy. Tú dices, ¿cómo, hermano? Bueno, primero, ora a Dios y dile, Señor, yo sé que soy pecador, pero yo creo lo que Cristo hizo por mí en la cruz. En su muerte, en su sepultura, en su resurrección, Él hizo para salvarme. Creo en Él como mi Salvador. Y yo le invito que vengas a mi corazón y me salves ahora. La Biblia dice, todo aquel que le invocare será salvo. Si Él hizo todo por ti, ¿qué más queda para que tú hagas para que seas salvo? Nada. De hecho, es un menosprecio de lo que Él hizo, tratar de añadir o quitar
o cambiar lo que Él hizo por ti. Recíbele hoy, acéptale como tu Salvador y Él te salvará. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.